Iglesia, buenos días a todos. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, entonces, a lo que vinimos vamos, ¿cierto? Vamos a estudiar la palabra en esta mañana, vamos a continuar estudiando en ¿qué capítulo de Romanos? Romanos capítulo 4, ya hemos avanzado bastante, ¿cierto? Ya estamos en Romanos capítulo 4 y hay mucho que aprender. El libro de Romanos es el corazón del Evangelio. Nosotros debemos entender el libro de Romanos para poder entender el Evangelio, porque el Evangelio es el centro. El Evangelio es el centro de los creyentes, es el corazón de Dios y también es el corazón de la iglesia. ¿Entender el Evangelio es importante o no? Supremamente importante. Es lo más importante. Muy bien. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchan? Más o menos. Suele un poquito de micro, por favor. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, voy a colocar aquí el tiempo para no pasarme. Y vamos a iniciar. Muy bien. Entonces, empezamos en el capítulo 4 hace 8 días. Hace 8 días empezamos. ¿Y quedamos en qué versículo? Versículo 5, muy bien, muy bien. No avanzamos mucho, hoy sí vamos a avanzar. Hoy sí es lo ideal. Mi objetivo es que podamos avanzar mucho más. Muy bien, entonces estábamos en Romanos capítulo 4 y empezábamos leyendo de los versículos 1 al 5 para recordar. Dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Entonces introducíamos varios términos importantes para poder entender este capítulo. ¿Recuerdan algunos de esos términos? Justificación. ¿Cuál? Impiedad. Bueno, está relacionado, pero no directamente. Justificación, fe. Sí, lógicamente porque la promesa, muy bien, promesas, y contado, porque hoy ya explicamos hace 8 días por qué contado es una palabra importante. Ahora, veíamos también hace 8 días, no voy a nuevamente a repasar todo esto, un poco de la vida de Abraham. ¿Por qué de la vida de Abraham? Porque Pablo quiere asegurarse que los judíos, y que por ende también nosotros, quienes íbamos a ser los futuros lectores de Romanos, entendiéramos, que nos quedara en la mente que la justificación es por fe, ¿sí? Es por fe. Ahora, la palabra más importante que, hermanos, si nos vamos de aquí esta mañana y no nos queda claro todavía, me preocupa, no. Pregúntenme, estudiemos, meditemos, y la palabra más importante aquí que quiero que entendamos es justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Es un término a veces un poco extraño, ¿no? Como que uno no está muy relacionado, uno no dice todos los días, uno no lo utiliza todos los días. La palabra justificación, tengámoslo en mente, es el acto, la justificación de Dios, es el acto de parte de Dios de declarar al hombre justo, ¿sí? El acto de parte de Dios de declarar al hombre justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios declara, pronuncia sobre un hombre. Puede ser sobre usted, puede ser sobre mí. En este caso lo hizo sobre Abraham y le dijo: Abraham, ¿usted qué es? Justo. ¿Qué es justo? Sin pecado, sin culpa alguna, sin mancha, perfecto. Y esta palabra es tan trascendental porque preguntémonos, ¿hay alguien perfecto? ¿Sí? ¿Hay alguien perfecto? ¿Hay alguien completamente justo?
sin pecado. ¿Hay alguien? No, especialmente cuando venimos de estudiar los primeros 3 capítulos del Romanos que dicen que no hay justos ni aún uno, ¿cierto? Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra y Dios declara a alguien justo, es algo que hay que ponerle cuidado, ¿sí o no? Es wow, ¿cómo así? ¿Alguien puede ser declarado sin pecado? Es importante que entendamos este concepto, justificado. Dios justificó a Abraham por medio de la fe. Entonces, la primera pregunta que hace 8 días nos hacíamos era, bueno, ¿Abraham fue justo? Primero definamos si alguien puede ser justo. Eso es importante. ¿Puede alguien ser justo? ¿Humanamente puede alguien nacer justo? ¿Pero puede alguien ser declarado justo? Sí. Eso no hay duda alguna. Alguien puede ser declarado de parte de Dios sin pecado, y el ejemplo que nos trae Pablo es de Abraham. Es de Abraham. Entonces aprendíamos un poco de la genealogía, más o menos de dónde era Abraham, ¿cierto? Que era de Sem, venía de Sem, y bueno, también estuvo Cam y Jafet, y así se pobló la tierra. Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, es decir, de Ur de los Caldeos, que es Irak, al sur de Bagdad, la capital de Irak. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo vete, y Abraham le dio crédito a esas palabras. Abraham pensó en sí mismo y dijo, voy a obedecerle a Dios, le doy crédito, creo, confío en lo que Dios me está diciendo, me apoyo en Él, dependo de Él. Así que él decide irse hasta la tierra de Canaán, que es lo que hoy se conoce como Israel, ¿sí? Esta sección, Israel. Muy bien. Entonces ya estamos seguros de que el hombre sí puede ser declarado justo, ¿sí? La pregunta es ¿cómo? Y eso lo veíamos hace 8 días. ¿Cómo puede el hombre ser declarado justo? ¿Por medio de qué? Por Jesucristo, por medio de la fe, más específicamente, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y el tema que estamos viendo, hermanos, es la ilustración de la justificación, ¿sí? Un ejemplo de la justificación. Y el primer punto que veíamos hace 8 días es que la justificación es por la fe, ¿cierto? Y no por las obras. Es por la fe y no por las obras. Y hay 2 razones principales que veíamos hace 8 días. ¿Por qué la justificación es por la fe y no es por las obras? La primera razón, lo dice allí en el versículo que leíamos, en el versículo 2 del capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué? Tiene de qué gloriarse. Entonces la razón por la que la salvación no es por obras es para que el hombre no se gloríe, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto en vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La segunda razón por la que la salvación no es por obras, dice, siguiendo la lectura, en el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. La segunda razón por que la salvación es por fe y no por obras es porque es por gracia, ¿sí? Tiene que ser por gracia. La salvación debe ser gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier intento del hombre, por más bien intencionado, por más bueno que sea, siempre se va a quedar corto delante de las demandas de Dios, ¿sí? Siempre se va a quedar corto. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Que se quedó corto, no alcanzó. Dios pone un estándar, el hombre va hacia ese estándar, pero no alcanza, se queda corto. ¿Por qué? Por su pecado. Su pecado automáticamente descalifica cualquier obra del hombre para ganar la salvación. ¿Estamos hasta ahí? Por eso debía ser por gracia, porque el hombre no alcanza. Debía ser por gracia porque es impagable, porque la salvación costó.
precio de sangre, dice la palabra, ¿sí? Y es un precio impagable. La sangre de Cristo es impagable. Si yo quisiera derramar mi sangre por otro o por mí mismo, por ser salvo, no podría hacerlo, porque mi sangre está contaminada, está llena de pecado. La sangre de Cristo fue limpia y sin pecado, ¿sí? Así que es impagable, es impagable. Por eso cuando hacemos obras, de alguna otra manera le estamos pagando a Dios la salvación que nos dio. Y eso es lo que veíamos hace 8 días. Nosotros no tenemos que pagarle a Dios algo que ya nos regaló. Y hablábamos del ejemplo del regalo del Día de la Madre, ¿sí recuerdan? Sí, que le damos un regalo a nuestra madre y nuestra madre nos dice, bueno, ¿y cuánto le debo entonces? No, porque no tienes que pagármelo, mamá, es un regalo que yo te doy. De la misma manera, Dios, no me lo tienes que pagar. Eddie, Catalina, Jesús, no me lo tienes que pagar. Yo ya lo pagué, solo tienes que recibir ese regalo y creer. Eso es lo único. Era por gracia, y el hecho de que fuera por gracia, veíamos también hace 8 días, no quiere decir que Dios no haya hecho justicia. Porque muchos dicen, Dios no es justo, porque ¿cómo es posible que si una persona que ha sido supremamente malvada, impío, como dice la Biblia, pueda simplemente decir, Dios, me arrepiento, perdón, y ya es perdonado? No, que pague, que sufra las consecuencias. Entonces, alegan que Dios es injusto porque perdona solamente al que cree. Y ante nuestra justicia, sí es injusto. Claro, porque uno dice, no, pero nuestra justicia no es la misma justicia de Dios. Y por otro lado, Dios sí hizo justicia. Él la hizo por medio de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Y todo aquel que cree en Jesús, que es el sustituto del hombre, indirectamente ya pagó, ya se dio la paga por su pecado, ya se pagó por su pecado. Indirectamente, no sobre usted, sino a través de Jesús. Y no solamente se hizo justicia por su pecado grande, sino que también la justicia de Jesús fue trasladada a su vida. Y ahí es donde hablábamos del término contado, ¿sí? Abraham le fue contado el que cree, le es contado por justicia. El que cree, se le acredita. La palabra contar es acreditar, ¿sí? Se transfiere de una cuenta de alguien a su cuenta. Se le acredita por medio de la fe. La justicia de Jesús se acredita a su vida por medio de la fe, de manera que usted puede ser declarado justo, sin ningún pecado delante de Dios. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo maravilloso. Es incomprensible. Yo no lo entiendo. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque nosotros seguimos pecando y el hombre es tan malo. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, un regalo inmerecido, nos da a nosotros la salvación, por solo creer en Él. Ya lo hizo todo por medio de Jesús. Amén. Entonces, esto a manera de repaso de lo que veíamos hace 8 días. Veíamos que la fe no es la fe misma la que salva, ¿sí? La fe como tal, el acto de tener fe no salva. ¿Qué salva? El objeto en que he puesto mi fe, ¿cierto? Y no les quiero recordar la historia de estos jóvenes que estaban enfermos y tomaron medicamento revuelto con cianuro y se murieron, porque creían que ese medicamento los podía salvar y tenían mucha fe, pero el medicamento no era poderoso para salvarlos. ¿Sí me siguen? Así que la fe, el hecho de decir, yo tengo fe, sí, pero ¿en qué tiene fe? Por más que usted sea muy apasionado y una persona muy llena de fe, si está puesta en el lugar incorrecto, como dice la vivienda, está en el lugar equivocado, ¿sí? Está en el lugar equivocado. Muy bien. Vamos a continuar, iglesia, en el versículo 5. Versículo 5, me encanta este versículo, hermanos. Mas al que no obra, sino cree, al que justifica, ¿qué? Al impío. Dios justifica al impío. Repito, ¿sí? A algunos no les gusta esa palabra impío, ¿sí? Impío es carente de piedad, y la piedad es la reverencia a Dios. Si alguno no reverencia a Dios ni le obedece, ¿es qué? Un impío. Y no me diga eso, me ofende que yo venga aquí y me diga impío, ¿cierto? ¿A quién nos gusta que nos dijeran impíos? A nadie, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 5?
Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. A pesar de su impiedad, Dios lo justifica por gracia, por medio de la fe. Vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar con los versículos el día de hoy. Querido Dios, gracias, Señor, gracias por tu gracia. En nuestra mente no cabe, Señor, cómo es posible que por medio de la fe yo pude haber sido salvado. Mis hermanos hayan podido ser salvos. El más impío pudo haber sido salvo por medio de creerte a ti, por medio de poner nuestra fe en ti, Señor, en Jesucristo, en que Él es suficiente y poderoso para salvar. Esto es una obra maravillosa y por eso te agradecemos, Señor, porque si hoy estamos aquí de pie con una esperanza viva y bienaventurada de resurrección, de vida eterna, es porque tú tuviste gracia, porque nos diste un regalo inmerecido, porque nosotros no lo merecíamos por nuestro pecado, Dios. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender cómo fue este milagro que obraste a nuestro favor, pero más que entenderlo, a creerlo y a llevarlo a nuestro corazón y compartirlo, Dios. Úsame para exponer sencilla, pero a la vez profundamente tu palabra, Señor, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. El versículo 6. Vamos a leer los versículos 6 al 8, del 6 al 8. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora quiero que subrayen esa parte, esas últimas palabras del último versículo: no inculpa de pecado. En el original la palabra es justifica, ¿sí? Justifica. Si lo parafraseamos, el versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor justifica. Bienaventurado. Y Pablo introduce una característica de la justificación. La característica es que es una bienaventuranza, ¿sí? El hecho de ser justificados delante de Dios es una bienaventuranza. ¿Qué quiere ser bienaventurado? Doblemente bendecido, dichoso, re feliz. Así cuando uno dice: uy, estoy pero re feliz hoy, ¿sí? Considérese así, re feliz si usted ha sido justificado. Dios quiere que nosotros llevemos a nuestra mente, hermanos, que a pesar de situaciones difíciles que puedan pasar en nuestra vida, enfermedades, deudas, problemas sentimentales, familiares, lo que sea, hermanos, incluso hasta problemas en la iglesia, pongámonos, y Dios quiere que pongamos en nuestra mente que nosotros, a pesar de eso, estamos re felices, o deberíamos estar re felices. Deberíamos estar pero dichosos, saltando de una pata. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? Esto es lo que introduce Pablo en su defensa de la justificación por la fe. Es una bienaventuranza. Y Pablo introduce otro ejemplo de la justificación. Entonces, señores judíos, público, iglesia, si para usted no es suficiente creer que la justificación es por la fe, por medio del ejemplo de Abraham, entonces le voy a traer el ejemplo de David. ¿Sí? Le voy a traer el ejemplo de David. Ahora, para los judíos, tal vez para nosotros no, porque pues somos colombianos y no nacimos en ese contexto, pero para un judío David, hablar de David, era hablar del rey David. Y no solo del rey David, sino de que el rey David vendría el Mesías, el Salvador, la esperanza de Israel durante tantos años, un rey justo que lo librara de la esclavitud y de la opresión de los romanos. Así que este hombre David, quien vivió bajo la ley, a diferencia de Abraham, también fue justificado por la fe. Y utiliza el Salmo 32, vamos allá al Salmo 32, versículos 1 y 2. Cita el Antiguo Testamento donde David da estas palabras. Salmos 32. Versículos 1 y 2. Bienaventurado, dice, aquel
cuya transgresión ¿qué? Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien Jehová justifica y en cuyo espíritu no hay engaño. Estas son palabras de David. David mismo los está diciendo porque David mismo las está experimentando. Él dice, bienaventurado el varón a quien Dios lo perdona, bienaventurado, dichoso el varón que delante de Dios no tiene pecados, que Dios no le inculpa de pecado. Es una dicha, es una alegría, porque David dice, yo lo estoy experimentando, está diciendo David. Yo estoy viviendo ese gozo, esa alegría, porque yo hice una cosa terrible, pequé horriblemente, cometí adulterio con Betsabé, tuve un hijo, ese hijo tuvo que morir, y una bola de nieve, consecuencia tras consecuencia, y se volvió así el problema. Pero David dice, pero soy bienaventurado, soy dichoso, porque Dios, a pesar de eso malo, me perdonó, me justificó, no me tuvo por culpable. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. Entonces la justificación no tiene que ver nada con las obras, tiene que ver con el corazón. Un corazón que confía en Dios, un corazón que se arrepiente delante de Dios, que está contrito y humillado, como dice más adelante en Salmo 51, en el versículo 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa lo que hayamos hecho, iglesia. ¿Sí? Si nuestro corazón está contrito y humillado delante de Dios, Dios no lo va a despreciar. Dice la palabra, Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Y David está diciendo, tú no quieres holocaustos, tú no quieres sacrificios, tú no quieres que yo sea el que tenga que ir y hacer y organizar una serie de cosas, servicios y ritos. No, tú solo quieres mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra fe, quiere nuestros anhelos, quiere nuestros más profundos pensamientos. Dios quiere todo de nosotros, hermanos. Y Él ve esa fe genuina, profunda en Él y nos declara justos delante de Él. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿está nuestro corazón contrito y humillado, arrepentido por nuestro pecado delante de ese Dios santo? ¿Sí? Ese es el primer paso, hermanos, para poder ser declarados justos delante de Dios. Justos, justificados delante de nuestro Dios. Y Pablo utiliza, como les digo, hermanos, esta ilustración de David para decir, él fue justificado porque Dios lo perdonó, Dios lo justificó. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces, nos queda completamente claro, hermanos, el primer punto, no es por obras. Ahora, vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vamos al versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Sí? Esa palabra es importante. Contada, atribuida, acreditada. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Parece como un trabalenguas ahí un poco, ¿sí? Entonces aquí el segundo punto que vamos a ver, hermanos, es que la salvación no es por ritos, no es por un rito extraño, por una marca externa en mi cuerpo, ¿sí? Ay, es que yo me tatué Jesús aquí y tengo el pescadito, ¿sí? No es por eso, no es que yo hice esto, me he visto de esta manera, etcétera, no sé lo que ustedes quieran pensar, algún rito. Los judíos tenían un rito en el cual ellos confiaban que era la manera en que Dios los justificaba. ¿Cuál era ese rito? La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Sí? Hoy en día se practica la circuncisión también por temas médicos, ¿no? Pero para Dios
para Dios la circuncisión era una señal, y ya lo vamos a ver, una señal, una marca de algo que había acontecido. Pero vamos a ver otro argumento de por qué la salvación no es por ritos. Génesis capítulo 17, específicamente el rito de la circuncisión. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Como dice Jaime, si no leyó la Biblia en la semana, aquí va a leer toda la Biblia que no leyó en la semana. Muy bien, vamos a leer entonces el versículo 1, capítulo 17. ¿Era Abraham de edad de cuántos? Bien viejito, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será qué? Circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11, ¿qué dice? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será ¿qué? Todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser ¿qué? El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto sobre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón ¿qué? El que no viere la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hasta ahí quedamos en esta lectura, hermanos. El que no se circuncidara era cortado. O sea, de alguna otra manera, por eso era tan importante la circuncisión, porque para ellos la circuncisión simbolizaba que yo era parte del pueblo de Dios. Y si no me circuncidaba, era cortado. Chao, usted no hace parte de los judíos, del pueblo judío. Por eso era para ellos tan importante circuncidarse, ¿sí? Pero retomando el tema de la justificación por la fe, vamos a Romanos. Pablo dice lo siguiente. En el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Ya sabemos que la justificación le fue contada ¿por qué? Por su fe, sí, fue por su fe, ¿cierto? Y dice aquí, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, ¿se había circuncidado a Abraham cuando Dios lo justificó? ¿Sí o no? No en la circuncisión, muy bien. Porque ahí lo dice, ¿no? Yo sí dije, uy, pero qué pilera. Hay que leer, ¿no? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces aquí Dios lo que está tratando de decir es que Dios, por el solo, o sea, la cronología de los eventos de Abraham y la cronología de su justificación, nos hablan de que Dios preparó todo, lo orquestó todo, no es una coincidencia en tiempo. ¿Sí me vamos a entender? No es coincidencia en tiempo que Abraham hubiese sido justificado antes de haber sido circuncidado, ¿sí? Entonces aquí yo les traigo una pequeña línea de tiempo, un pedazo de la línea de tiempo de Abraham, para que nos quede más claro. Dice lo siguiente:
En Génesis 12:4, Abraham sale de Ur de los Caldeos y tenía 75 años. ¿Sí? Luego, en el capítulo 15, versículo 6, bueno, yo creo que lo leamos para que le crean a la palabra. Vamos a leer el Génesis 12:4. Génesis 12:4. Génesis 12:4. ¿Por qué es tan importante, hermanos, esto? ¿Y por qué Pablo hace énfasis? Y Dios hace énfasis y yo hago énfasis. Porque es que hoy en día hay por ahí muchos que se están circuncidando para ser salvos. ¿Sí me hago entender? O sea, esto es real. No es como, ay, sí, por allá en el año tanto antes de Cristo. No. Hoy en día hay gente que dice, y usted, si un día alguien le llega y le dice, usted tiene que circuncidarse para ser salvo, usted va a recordar las palabras de Pablo en Romanos, ¿cierto? No se le van a olvidar, espero. Muy bien, Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75, listo, fácil. ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 15, versículo 6. 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue ¿qué? Contado por justicia. ¿Sí? Le fue contado por justicia. ¿Cuántos años habían pasado desde que había salido de los caldeos? La Biblia no nos dice, pero menos de 13 años. Menos de 11, gracias. Menos de 11 años habían pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Génesis 16, más adelante, en el versículo 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, un hijo que no era el hijo de la promesa, ya lo vimos hace 8 días. Muy bien, vamos a continuar en el tiempo. Siguiente capítulo, capítulo 17, versículo 1. El que leímos ahorita, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en este capítulo 17 es que vemos que Dios establece la circuncisión, ¿sí o no? ¿Están conmigo? ¿Cierto? Muy bien, aquí establece la circuncisión. Luego, Génesis capítulo 21, versículo 5, se cumple la promesa a Abraham, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, si vemos aquí la cronología, podemos entender que antes de Abraham haber sido circuncidado, ya había sido ¿qué? Justificado. Entonces, ¿era necesaria la circuncisión para la justificación? Pregunto, ¿hoy en día es necesario que nos circuncidemos para ser justificados? No es necesaria la circuncisión. Hermanos, y esto nos habla de algo que mucha gente dice, el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto. Las cosas que acontecen en nuestra vida no son casualidad. A veces nosotros lo vemos como casualidad, preciso, como, uy, qué chiripa, qué suerte, ¿no? Por eso los creyentes no creemos en la suerte, porque todo es Dios orquestando en su soberanía y su poder y su voluntad las cosas en el tiempo en que deben de suceder. Eclesiastés nos dice que Dios hizo todas las cosas a su tiempo hermosas, perfectas, bonitas, así a nosotros no nos parezca. Mira, Abraham tuvo que esperar tanto tiempo hasta poder tener su hijo, desde los 75 años hasta los 99 ya siendo un viejo, pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. Pero Dios controla el tiempo, hermanos. Dios es dueño del tiempo. Dios no hace las cosas por casualidad. Él orquesta las cosas para que funcionen en el tiempo que debe ser y con un propósito. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la pregunta que se hacen los judíos después de que, seguramente, ¿no? Yo no estoy diciendo que esa fue la pregunta, ¿no? Pero seguramente los judíos se preguntaban, ¿o sea que el hombre puede ser salvo sin circuncidarse? Como dice el dicho,
¿Blanco es? ¿Gallina lo pone y frito se come? Sí, claro que sí. No hay que circuncidarse. No hay que circuncidarse. Porque la circuncisión es tan solo una señal. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el versículo 11. Entonces, ¿qué propósito tenía la circuncisión? Bueno, para Dios es importante, claro que sí. Pero el versículo 11 nos dice que la circuncisión no era más que ¿qué? Versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como, marca esta palabra, señal. ¿Cómo? Marca esta otra palabra, sello. Sello. ¿Sello de qué? De la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso Abraham. Ahora es interesante que la palabra sello en el original es la misma palabra que se utiliza para anillo. ¿Sí? Para anillo. Ahora, trayéndolo al ejemplo de un anillo. ¿Sí? El anillo que yo me puse el día que me casé hace 7 años, gracias a Dios, ya han sido 7 años. Para mí han sido como 5 minutos. No debajo del agua, no. Ha sido muy hermoso, ¿no? No, ¿cómo me lo...? Y no lo estoy diciendo porque mi esposa no esté, porque igual le va a escuchar la grabación, ¿no? O sea, no estoy aprovechando que ya no esté. Pero ya, bueno, han sido 7 años, gracias a Dios, y no, ha sido una experiencia hermosa. Pero a lo que voy es que el anillo representa ¿qué? Que yo me casé con Nicole, ¿cierto? De hecho, aquí está marcado 27 de marzo del 2017, 25 de marzo del 2017. Pero el anillo lo único que hace es representar que yo me casé, ¿sí? El anillo tiene su valor en el testimonio que da, ¿sí? A mí de nada me sirve, hermanos, de nada sirve tener un anillo y ponérmelo aquí en el dedo anular si yo no me he casado. El hecho de que lo tenga no quiere decir que he sido casado, ¿sí me hago entender? Igual para los judíos. Los judíos creían que por hacerse la circuncisión y tener esa marca ya habían sido justificados, pero no. Así como el anillo no tiene poder de casar, sino lo que casa es que yo me vaya a una notaría frente a un notario y firme unos papeles que digan me caso con Nicole, ¿sí? Y después hago una ceremonia pública y delante de Dios sobre todo de que me he casado. Si yo no hago eso, por más que me ponga un anillo, hermanos, eso no sirve de nada, ¿sí? Eso no sirve de nada. Es como el bautismo también. Usted viene aquí, se bautiza, se destapa aquí esta tapa y acá hay una piscina debajo y el agua es fría o caliente como está ese día. Depende del ánimo del liderazgo. No, mentiras. Depende si nos cae bien el hermano o no. No, mentiras, no. Si nos cae mal le ponemos hielito. No, mentiras, no. Pero si usted viene y se bautiza acá, usted está representando públicamente algo que ya aconteció en su vida, que usted murió en Cristo y que fue resucitado. Pero el hecho de que usted venga aquí, se meta y lo mojen aquí todo completamente, después lo saquen, no quiere decir que usted haya sido salvo. ¿Sí me dejo entender? Exactamente es la misma ilustración de la circuncisión, hermanos. Espero que haya quedado claro. Abraham primero fue justificado y la muestra externa de que había sido justificado fue la circuncisión, ¿sí? Los judíos se tenían que circuncidar, pero como muestra de ¿qué? De que habían creído a Dios, de que habían sido justificados, no para ser justificados, sino como muestra de que le habían creído a Dios, de que habían creído que Dios era poderoso para salvarlos por medio de la fe. Por medio de la fe, hermanos, ¿sí? Por medio de la fe. El problema de los judíos es que ellos tenían el anillo puesto desde los 8 días de nacidos, pero no se habían casado con Dios. Todavía Dios no era su Dios. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida como cristianos. Podemos bautizarnos. Los católicos que, ¿cómo es? El bautismo, la primera comunión y la confirmación y todos los sacramentos y etcétera. Hermanos, pero si nosotros de corazón no hemos creído, nada de eso sirve. Nada. Si en nuestro corazón no hemos tenido una fe genuina puesta en Jesucristo, que Él es suficiente para salvarme, que su muerte en la cruz fue por quitar mi pecado y por darme justicia, de nada sirve. De nada sirve, queridos hermanos. Muy bien.
Entonces creo que ya quedó claro el tema de la circuncisión. No es por ningún rito la salvación. Vamos a continuar leyendo en el versículo 11. Bueno, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes que... Por eso Abraham es nuestro padre, porque nosotros no somos Israel, porque no hay en medio una circuncisión y él sigue siendo nuestro padre, es nuestro padre. A fin de que también a ellos la fe les sea contada, nuevamente la palabra, contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham se convierte por medio de la fe, Abraham se convierte en el padre de los que no se circuncidaron, es decir, de nosotros, colombianos, bogotanos, o bueno, de diferentes partes del país, ¿cierto? No todos somos de Bogotá, de la costa, por ejemplo. Pero Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión para que nosotros, los que no somos de la circuncisión, pudiésemos ser justificados por medio de la fe, ¿sí? Entonces nosotros miramos a la circuncisión y decimos, gracias Dios porque tú justificaste a tu hijo Abraham antes de la circuncisión. Pero en el caso de los judíos, Abraham también es padre de los judíos, es decir, de los circuncidados. Los judíos miran la circuncisión no como el medio para ser salvos, sino como el recordatorio de que Abraham fue justificado por la fe. Entonces los judíos dicen, yo me circuncidé, sí, pero lo que me salva es la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe. Para los judíos es un recordatorio de la justificación por la fe, y para nosotros es una dicha de que no haya que circuncidarse para ser justificado. ¿Sí me siguen? Yo sé que son bastantes términos, pero creo que los veo bien a todos atentos, entonces eso me alegra, eso me pone contento. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Qué dice el versículo? Al final del versículo 12 dice, sino que también siguen y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Son hijos de Abraham los que siguen las pisadas de su fe. Los que siguen las pisadas de su fe, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir seguir las pisadas de su fe? Es un término militar que habla de marchar, ¿sí? Habla de marchar, ¿sí? Me está como molestando un poco. Habla de marchar. Perdón un segundito. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver de hoy en 8 días cómo luciría nuestra vida si nosotros seguimos las pisadas de la fe de Abraham, ¿sí? Que va a ser muy bueno porque nos va a hablar de toda la espera, de la paciencia que tuvo, la fe que tuvo, tanto él como su esposa y también su hijo Isaac. Así que vamos a avanzar, hermanos, al siguiente punto, ¿sí? Ya aprendimos que la justificación no es por obra, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, es por gracia, porque nadie puede alcanzar los estándares de Dios, debe ser un regalo de Dios. Y tampoco es por ritos, porque Abraham nos demostró que él fue justificado sin ningún rito, y porque un rito es una marca externa, como la circuncisión, de algo que ya sucedió internamente. Muy bien, pero la historia no termina acá, porque muchos judíos dicen, bueno, está bien, no es por obras, bueno, está bien, no es por un rito, no es por la circuncisión, pero sí es por cumplir la ley. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa entonces, qué sigue diciendo Pablo en los siguientes versículos. La justificación, y ese es el siguiente punto y último punto, no es por cumplir la ley tampoco. Ahora, ¿de cuál ley estamos hablando? ¿La ley de la Constitución del 92? ¿Cierto? ¿Y cómo sea que si yo no cumplo la Constitución del 92, entonces... 91, perdón. Y nunca la va a cumplir porque no existe la ley del 92. Gracias, hermanos, por recordarme de historia de Colombia.
No está hablando de la Constitución del 91, sino está hablando de la ley mosaica. ¿Sí? La ley mosaica. ¿Sí? Ahora hay varias razones por las cuales la justificación es por cumplir la ley mosaica, y las vamos a ver. ¿Sí? Pero vamos a leer el versículo 13. Porque no de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces va a defender que tampoco es la ley. Oiga, estos judíos sí que son religiosos, oiga. Quieren ser justificados por cosas que ellos hagan. Es difícil entender que Dios ya dio la salvación. Es muy difícil entender, es lo que Pablo trata de hacer a través de todos estos argumentos. Y vamos a ver un pequeño cuadrito aquí, espero que me sigan, porque aquí se introduce una de las palabras claves que no se había visto antes en estos versículos. ¿Quién me dice cuál es esa palabra clave? No, casi. Promesa. Muy bien, hermana Clemencia. La promesa. ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? Todo empieza por Dios, y ya no voy a repetir, pero ya lo vimos más o menos. Todo empieza por Dios. ¿Dios da qué? Una promesa, ¿cierto? ¿Cuál es esa promesa? En ti serán benditas todas las naciones, pero también habla de una tierra, ¿sí? También habla de una tierra, se la dio a Abraham, ¿sí? Y también el versículo que vemos aquí no nos dice que es una tierra, sino que es el mundo. O sea que nos va a revelar que no solamente es una tierra, sino que es el mundo también. Es el mundo. Entonces es bien interesante. Ahora, ¿a quién se le dio esa promesa? Abraham. Aproximadamente 2100 años antes de Cristo. 2100 años antes de Cristo. Pero no fue dada solamente a Abraham. ¿A quién más? Muy bien, a su descendencia. ¿Sí? La descendencia en el original es la palabra semilla. Semilla, ¿sí? Semilla. La pregunta del millón, ¿quién es la descendencia? Bueno, estamos hablando de que algunos judíos creen que la justificación es por la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dicen que la descendencia es el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos dicen, yo soy la descendencia de Abraham, porque miremos el versículo 1 del capítulo 4 que estamos estudiando. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué? Nuestro padre según la carne. Ellos decían eso, es que nosotros somos la descendencia de Abraham, porque Abraham es nuestro padre. Y si uno lo mira desde el término biológico, de genealogía, sí, efectivamente sí es, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob es nombrado Israel, y Israel tiene 12 tribus que son las tribus de Israel, ¿sí? Entonces, desde la carne, sí. Entonces ellos dicen, nosotros somos, y por ser descendencia de Abraham, es que nosotros somos herederos de todas las promesas, por ser descendientes en la carne. Y todo aquel que cumpla la ley mosaica, que no son los 10 mandamientos nomás, eran más de 600 mandamientos, alrededor de 613 mandamientos, que incluían leyes civiles, leyes sociales, leyes ceremoniales, ¿sí? Y todo aquel que cumpliera eso, dicen los judíos, es heredero de toda esta promesa. ¿Sí ven? Más o menos entienden cuál es la filosofía de Israel por medio de la ley. Gálatas capítulo 12, vamos a estar leyendo bastante Gálatas. Gálatas capítulo 12. Oh, perdón, 3:12, perdón. Gálatas capítulo 3, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gálatas 3:12. Dice de la siguiente manera: y la ley no es de fe, sino que dice, ¿qué dice la ley? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley decía que el que la cumpliera iba a ser efectivamente justificado, ¿sí? Podía ser justificado si las cumpliera al 100%. Pregunta, ¿podía Israel o puede el hombre cumplir la ley de Dios al 100%? No.
Y ya gastamos 3 capítulos, varios domingos hablando de que es imposible que el hombre pueda cumplir la ley. Así que por el cumplimiento de la ley no puede venir la justificación, porque nadie la va a cumplir, ¿sí? Nadie la va a cumplir, ¿sí? Pero, ¿por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque hoy en día hay mucha gente que quiere cumplir la ley. Aquí fue expulsado un hermano y que por ahí pasa un señor y que por ahí pasa y quiere cumplir la ley. Y cada vez que tenemos la oportunidad me invita a que hoy es la fiesta del Pesaj, hoy es la fiesta del Turim, hoy es la fiesta del Yom Kippur, que son fiestas judías que hacían parte de la ley, sí, claro que sí hacían parte de la ley, pero que fueron dadas a Israel y el propósito no era salvarlo. Entonces, si la salvación no es por cumplir la ley ni esas ceremonias, entonces ¿para qué las va a cumplir? ¿Sí me hago entender? ¿Qué propósito tiene? O sea, ¿que no tenían propósito? No, sí tenían un propósito. ¿Sí? Y era demostrar que el hombre era pecador. Pues ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero tendrían que cumplir, entonces el que cumpliera todas esas leyes, ¿cierto? Entonces la promesa le llegaba a todos estos hombres, judíos y gentiles. Incluyo los gentiles acá porque los judíos querían hacer prosélitos. ¿Qué quiere decir prosélito? Convertir a un gentil en judío. Le querían hacer circuncidarse. Ya venimos hablando de la circuncisión, ya más o menos entendemos. Entonces, de hecho, Pablo confronta fuertemente a Pedro ahí en Gálatas, porque Pedro había caído en un engaño y estaba haciendo que los gentiles se circuncidaran. Y Pablo dice, ¿qué le pasa, Pedro? Sabemos que la justificación no viene por la circuncisión, ni mucho menos por cumplir la ley. ¿Sí me siguen hasta el momento? Entonces, si no es Israel, ¿cierto? Si no es Israel, la descendencia a la que se refiere la promesa, ¿cierto? Porque no habla de una descendencia de carne, ¿quién es la descendencia? Pablo lo dice, la descendencia, la semilla es Cristo, ¿sí? En quien son benditas todas las naciones, no es en Israel, ¿es en quién? En Jesucristo, ¿sí? Quien heredará toda la tierra y no solo una porción de tierra, sino el mundo entero, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Cuando Jesucristo manda a los discípulos, por tanto, id a ser discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él está hablando de la autoridad que tiene sobre el mundo, porque a Él fue dada y le será dada todas las tierras y todas las naciones, y dice la palabra que toda lengua le confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, porque Él es el heredero, Él es la descendencia de Abraham, en Él se consuman las promesas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Yo sé que ya nos estamos metiendo en zona pantanosa. Pero es necesario, si no, no vamos a entender el resto de Romanos, hermanos. 3:16 dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas, ¿y a qué? Y a su simiente, ¿cierto? No dice, y a las simientes, como si hablase de qué, de muchos, sino como de quién, de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Señores israelitas, la simiente no es un pueblo, no es una nación, la simiente es una semilla, no muchas semillas, es Cristo. Ahora, Cristo extiende toda esa bendición, porque dice que en Él serían benditas todas las naciones, ¿cierto? Y esa herencia, Él la extiende ¿a quién? A los gentiles y también a los judíos que creen en Él, por medio de la fe, ¿sí? ¿Sí ven el contraste? Israel extiende la promesa que supuestamente viene por ellos a través de ¿qué? De cumplir la ley. Jesús extiende las promesas, ¿sí? ¿A través de qué? De la fe. Muy bien, Gálatas capítulo 3, mismo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué?
alcanzase a los gentiles y también a los judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? La promesa habla de muchas cosas, pero aquí específicamente está haciendo referencia a la bendición, ¿cierto? En ti serán benditas todas las naciones, la justificación y la tierra. Muy bien, vamos a volver entonces a Romanos. Ya vamos terminando, iglesia. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Ya entendemos este versículo? O más o menos ya tenemos una idea por lo menos, ¿sí? No fue por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí? La justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿sí? O sea, si nos vamos por este lado, nos vamos por este lado, ¿sí? Si es por el lado de la ley, la herencia, ¿qué dice? Vana resulta la fe. Vana, entonces, o sea, eso es tremendo. O sea, decir que fue vana la fe de Abraham. Vana quiere decir vacía, inútil. Por eso el que quiera justificarse por medio de las obras de la ley, al cumplir la ley, está diciéndole a Abraham que su fe fue inútil. Nada más y nada menos. Apague y vámonos, sí. ¿Sí? Ahora, hay otro argumento importante también, porque la justificación no es por cumplir la ley, y es porque la ley fue dada 400 años después. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Tengamos ahí el divisor entre Romanos y Gálatas porque vamos a estar entre estos dos capítulos, los libros. Gálatas 3, 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino ¿qué? 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Muy bien, entonces la primera razón por lo que no es por medio de la ley es porque la ley fue dada después y Abraham fue justificado por la fe, 430 años antes. Eso es claro. La segunda razón es porque, como dice Romanos capítulo 4, estaríamos haciendo vana la fe de Abraham. Tercera razón, lo dice mismo en Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley, son los herederos, vana resulta la fe. ¿Y qué más? Anulada la promesa de Dios. Ahí nos estamos metiendo en terrenos más fuertes todavía. Porque estamos haciendo a Dios un Dios infiel a sus promesas. Como que Dios cambió de parecer. Como que Dios es como el hombre, ¿cierto? Que cambia de parecer todo el tiempo. Que un día le gusta una cosa, al otro día ya no le gusta, ¿cierto? Que es inconsistente, inconsecuente muchas veces. Dios no. Y si estamos diciendo que la salvación, la justificación es por cumplir la ley, estamos diciéndole a Dios que Dios no cumple sus promesas. ¿Ven a los terrenos en los que nos estamos metiendo? Por eso es que Dios salve y Dios tenga misericordia y estos hombres que creen que la salvación es por cumplir la ley, abran sus ojos. Porque están negando muchas verdades fundamentales de la fe y de la justificación, de la salvación. Muy bien, ¿qué más dice el versículo? Versículo 14. Bueno, aquí tenemos unos versículos, la promesa anulada en Gálatas, vamos otra vez Gálatas, capítulo 3, no coloqué el versículo allí. Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿qué? Nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Cuando uno dice voy a comprar un apartamento y voy a dar unas arras y hace una promesa de compraventa y dice me comprometo a comprar ese apartamento y uno va y lo autentica, ¿cierto? Y uno se compromete a hacer ese negocio, ¿sí? Y en la mayoría de los casos se cumple, a veces no, pero por lo general se cumple. ¿Cuánto más
un pacto que Dios ya ha ratificado, ya ha autenticado, por ponerlo en términos de hoy en día, ¿sí? Dios no se va a retractar de sus pactos, hermanos, de sus promesas. Muy bien, ¿qué razón? 1, 2, 3, cuarta. Porque están bajo ira. Sigamos leyendo en Romanos, capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira. Pues la ley produce ira. ¿Qué quiere decir que la ley produce ira? Que si usted está cumpliendo la ley, lo que usted está ganando es ira. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir, ¿sí? Yo pensaba con mi hija, cuando yo a mi hija le doy unas instrucciones: Celeste, por favor, no grites, no pegues, no manotees, y ella empieza a gritar y a manotear, ¿yo me pongo contento? No, me airo, me pongo bravo con Celeste, ¿sí? Me airo con mi hija porque me desobedeció. Y si Dios le da una ley a su pueblo que no cumple, ¿cómo va a estar Dios con su pueblo? Airado. O sea que todo aquel que esté intentando cumplir la ley, como le decía, fiestas, Yom Kippur, Pesaj, todo ese tema, Dios está airado. Porque si no la va a cumplir toda, no la cumpla, básicamente. Porque si uno transgrede un solo punto de la ley, se hace transgresor ¿de qué? De toda la ley, lo dice Santiago. Entonces está bajo ira, pero no solo está bajo ira, está también bajo pecado. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Que el que intenta cumplir la ley está bajo pecado. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es mostrar que el hombre es pecaminoso, ¿sí? Dios pone la ley y el hombre al darse cuenta que no puede cumplir la ley, ¿qué se da cuenta también? De que es pecador, ¿sí? De que es pecador, ¿sí? Dios pone la ley, pero si no hubiera ley, el hombre no se daría cuenta no se daría cuenta que es pecador, ¿sí o no? Pero como fue puesta la ley, el hombre dice: oiga, sí soy pecador y no la puedo cumplir. Pero si sigo obstinado en intentar cumplirla, voy a seguir demostrando que soy un pecador y voy a continuar estando bajo pecado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Claros? Muy bien, ya estamos terminando, hermanos. Vamos a leer en el versículo 16. Y el versículo 16, hermanos, les tengo una buena noticia. Es la conclusión de lo que hemos estado leyendo desde el versículo 1 al versículo 15. Ahora alguno de ustedes dirá: ay, entonces ¿por qué más bien no me decía de una vez el versículo 16 y ya, y no se ponía a hablarme tanto? Y algunos me tienen rabia ahorita, ¿cierto? Porque todo ese tiempo que les hice esperar, sabiendo que podía ir a la conclusión. Bueno, conclusión. Versículo 16. Por lo tanto, concluimos, es que por fe, para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que el judío que intenta cumplir la ley no está bajo la gracia de Dios. No está bajo la gracia de Dios, porque está obrando. Y donde hay obras, no hay fe, no hay gracia. Así que, hermanos, conclusión, es por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, ¿por qué? Por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios, hermanos, ya había pensado desde hace muchos años, 2000 años y desde la eternidad pasada, que iba a justificar al hombre por medio de la fe. Muchos se preguntan: bueno, ¿cómo fueron salvos antes de Cristo? Por la fe. También por la fe, ¿sí? Solo que su fe es consumada cuando Cristo viene, ¿sí? Y es capaz, el sacrificio de Cristo justifica el pasado y el presente, toda la historia.
Pero Dios dijo desde antes va a ser por la fe y dio unas arras, ¿sí? Dio un anticipo a Abraham, la justificación de Abraham por medio de la fe, ¿sí? Por la fe. Sigamos leyendo el versículo 16. Es por fe para que sea por gracia, como lo hemos visto, para que sea por gracia. Y ya vimos por qué es por gracia, ¿cierto? ¿Por qué? Para que el hombre no se gloríe, para que ¿qué? Porque el hombre no puede alcanzar los estándares de Dios, entonces tiene que ser un regalo de parte de Dios, ¿cierto? Pero aquí nos da otras características de por qué tiene que ser por gracia. Y con esto terminamos y es la mejor manera de terminar. Para que sea firme. Para que la salvación sea firme, hermanos. Para que la salvación no dependa del hombre, sino dependa única y exclusivamente de Dios. Porque si dependiera del hombre, hermanos, ya estaríamos en el infierno. Perdidos. Pero como no depende de nosotros, sino depende de Dios, se vuelve firme. Tenemos una salvación firme, hermanos. ¿Sí? Por eso me encanta ese himno que dice, firme estaré, ¿sí? Nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, Cristo firme estaré. Usted y yo podemos tener la plena seguridad de que estamos firmes en la salvación. Nada nos puede quitar la salvación, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Si hemos creído por fe, Dios ya nos acreditó su justicia en nuestra vida y no nos la va a quitar. Es firme, hermanos, es firme. Y eso es un motivo de alegrarnos en esta mañana. Tenemos una firme salvación en Jesús por medio de la fe. La segunda razón dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham. Entonces el siguiente punto es porque es para todos los que creen. Cobija a todo el mundo. Cobija al que está desde la Patagonia hasta lo más norte, la Antártida, ¿cierto? Desde el oriente al occidente, cobija a todos. La salvación que los judíos creían por medio de cumplir la ley era para los judíos nomás. Pero Dios está diciendo que es para todos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, no los que hacen obras, no los que hacen ritos como la circuncisión, no los que cumplen la ley, porque los que cumplen la ley están bajo ira, bajo pecado y todo lo que hablamos, sino los que creen. La pregunta, hermanos, que nos hacemos el día de hoy es, ¿creemos? ¿Creemos en ese Dios que nos puede salvar? ¿Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que es el medio que Dios ha dado para que el hombre sea justificado? ¿Cómo estamos nosotros hoy delante de Dios, queridos hermanos? Si no estás justificado, la pregunta es, ¿quieres ser justificado? ¿Quieres ser declarado sin culpa, sin pecado? Ve a Jesús, ve a la simiente de Abraham, Jesucristo, el sustituto por nuestros pecados. Y a los que ya hemos sido justificados, es una bienaventuranza, como dijo David, es una bienaventuranza. Hoy usted puede estar y podemos estar pasando por muchas cosas, pero somos dichosos, así no lo creamos, así no lo veamos de esa manera. Somos supremamente bendecidos, lo dice Dios, lo dijo David en su palabra. Amén. Somos dichosos, tenemos una esperanza grande en los cielos. Este mundo va a pasar, este mundo no nos ofrece nada bueno, es engaño, es pasajero, pero los que hemos creído tenemos una esperanza de resurrección, una vida eterna, una morada, como dice Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros, los justificados por la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, querido Señor, en esta mañana, Dios, por
traer tanta bendición a nuestra vida a través de tu palabra, por permitirnos entender ese misterio que fue revelado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra salvación es firme, porque depende de ti, no depende de nosotros. Gracias, Señor, porque desde hace mucho tiempo habías decidido que nosotros fuésemos salvos por la fe, y lo demostraste a través de la salvación que le diste a Abraham. De manera que si nosotros creemos así como creyó Abraham, también somos justificados, Señor. Somos hallados sin pecado, sin culpa, un milagro tremendo a nuestro favor, un regalo inmerecido por gracia tuya, Señor. Y hoy gozamos de esa bienaventuranza. Y hoy salimos dichosos porque hemos recordado que has perdonado nuestros pecados, los has quitado y nos has declarado justos delante tuyo. Te alabamos y para siempre sea a ti la honra, la gloria, en el precioso nombre de la simiente, Jesucristo. Amén.